buenas y bienvenidos a La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chan que os ayudará a mejorar vuestras finanzas. En el programa de hoy vamos a hablar de un instrumento de inversión muy importante, de hecho muy usado en España, pero que no todo el mundo lo conoce. Y en esto vamos a aprovechar este bloque de educación financiera. Vamos a hablar hoy de los fondos de inversión, o conocidos como instrumentos de inversión colectiva. Al fin y al cabo, un fondo de inversión es una especie de cesta de dinero donde todos los inversores pueden aportar capital para que un gestor o un asesor financiero profesional pueda dirigir ese fondo para obtener la máxima rentabilidad de sus inversores con un patrón de rentabilidad y riesgo adecuado. Por poner un ejemplo muy claro, podemos tener en cuenta que hay dos alternativas a la hora de invertir nuestro dinero. Podemos aprender a invertir por nuestra cuenta a través de una escuela de inversión como el Champions Opciones que tenemos, pero también existe la alternativa de que mucha gente dice: Alberto, no me apetece a mí invertir mi dinero, no porque igual no quiera aprender, sino porque no me veo capacitado, no tengo la experiencia suficiente y prefiero delegar esa tarea a un profesional. Este ejemplo lo podemos ver en muchas áreas de nuestra vida. En el ejemplo más claro, a la hora de coger un avión, no nos ponemos nosotros a realizar un curso de pilotaje para llevar el avión, sino que delegamos esa responsabilidad en un piloto profesional para que lleve el avión. Al igual que en una operación quirúrgica, cuando asistimos a un hospital, exactamente igual. No estudiamos una carrera de medicina, de cirugía posterior para operarnos, sino que delegamos eso en un profesional de la medicina. Pues exactamente igual con los fondos de inversión, es decir, nosotros cogemos nuestro capital y podemos comprar participaciones de un fondo, así se llaman los pequeños paquetitos que podemos comprar en un fondo, al igual que cuando invertimos en bolsa se denominan acciones, en un fondo de inversión se denominan participaciones. Y en ese momento nosotros podemos comprar, invertir, y un gestor de fondos de inversión pondrá ese capital distribuido con una gestión monetaria adecuada. Un fondo de inversión tiene mucha utilidad desde el punto de vista de un inversor pequeño, porque debemos de ser conscientes que con nuestro capital podemos diversificar hasta cierto punto, y cada vez que compramos o vendemos una acción hay que tener en cuenta que habrá comisiones bancarias muy altas. Sin embargo, cuando invertimos en un fondo de inversión, desde cualquier capital, por muy pequeño que sea, ese capital se distribuye en muchas empresas, fondos a su vez de inversión, bonos, etcétera, etcétera. Una de las ventajas que tienen los fondos de inversión es que nosotros podemos saber previamente qué tipo de riesgo tienen. Desde el punto de vista de la CNMV, el Banco de España, todos los fondos de este país se califican con un rango del 1 al 7, siendo 1 los fondos de mínimo riesgo o cualquier instrumento, como puede ser un depósito bancario, y 7 de mayor riesgo. Hay que entender también que del 1 al 7, a más riesgo, también existe mayor potencial de rentabilidad. Y podremos ver que hay fondos de calificaciones de 3, 4, que tienen un riesgo moderado, y podemos irnos, si queremos más rentabilidad, tendremos que irnos necesariamente a fondos de mayor riesgo. Hay que tener en cuenta también, desde el punto de vista de los fondos, que tienen una ventaja adicional, no solo por comisiones, sino también desde el punto de vista fiscal. Porque cuando nosotros compramos unas acciones, las vendemos porque hemos ganado, queremos pasar a otras, o cuando tenemos el dinero en una empresa y queremos pasarla a otra, hay que tener en cuenta que cada vez que vendemos con beneficios, lo que existe ahí siempre es una tributación. Sin embargo, cuando estamos invertidos en un fondo de inversión, el hecho de que podamos mantener el dinero ahí invertido, aunque estemos ganando cada año, mientras no lo retiremos, no existe un pago de impuestos. Por eso existe esa ventaja del diferimiento fiscal, pudiendo tener inversiones durante años en un fondo de inversión sin que por ello tengamos que pagar un solo euro de impuestos hasta que lo retiremos. Al igual que si queremos pasar de un fondo a otro, no tenemos por qué vender un fondo, podemos hacer un traspaso interno y de esta manera no tendremos que pagar impuestos. Y os voy a explicar ahora dos tipos de fondos de inversión habituales que existen diferentes en ellos. Hoy hablamos del fondo de IA International Investment y el fondo Octagon, así como el leasing del fondo. Estos dos tipos de fondos, IA International Investment, es un fondo de renta variable internacional, y al igual que el fondo Octagon, es un fondo de renta mixta europea. Uno tiene un perfil
más arriesgado y otro tiene un perfil más conservador. Porque una de las claves fundamentales que hay que tener en cuenta aquí es poder elegir qué tipo de perfil queremos. Desde el punto de vista, por poner un ejemplo, del primer fondo, sería un perfil 7/7, es decir, de riesgo alto, y el fondo conservador o moderado, que mezcla renta fija y renta variable, en este caso tendría un perfil de riesgo 3/7, bastante moderado. Todos los fondos en España se pueden contratar desde myinvestor.es, que de alguna manera es el banco donde existe una arquitectura abierta, es decir, que existen todos los fondos que están en España y se pueden contratar. Y una cosa importante en estos fondos es que no existe un mínimo de capital para invertir, ni tampoco un mínimo de permanencia. Es decir, nosotros podemos invertir X capital, podemos estar tiempo ilimitado sin que por ello exista penalización. Esto es una cosa importante a tener en cuenta. Y el leasing de los fondos de inversión, algo que es algo característico desde el punto de vista de buscar un fondo, el leasing no es más que lo que podríamos decir como el DNI personal, es decir, un código al que está vinculado el fondo y que nosotros cuando queremos contratarlo podemos hacer una cosa, o lo buscamos por el nombre, que muchas veces suele ser engorroso porque suelen ser nombres largos, o podemos directamente irnos al leasing del fondo y que con esto directamente ya podamos buscar el fondo e invertir ahí el capital que queramos. De esta manera, los fondos de inversión es uno de los instrumentos más adecuados para que cualquier inversor que quiera rentabilizar su dinero, aunque no tenga conocimientos para hacerlo, pueda delegar ese dinero a que asesores profesionales y gestores de fondos lo puedan hacer.